Listo, entonces, listo, ya hablamos de la forma de representar una función, su definición, sus componentes. Ahora vamos a hablar de los tipos de función, que pues dependen de cómo se asocian los elementos del codominio con los elementos del dominio. Que pues ya sabemos que todos los elementos del dominio se asocian con un elemento del codominio, pero pues hay algunas diferencias también con respecto a cuánto, o sea, a cómo se asocian los del codominio con los del dominio. Entonces, una función inyectiva es una función en la cual ningún elemento del codominio está relacionado con más de un elemento del dominio, y son también conocidas como funciones 1 a 1. Es decir, no es posible que, por ejemplo, f de 1 sea 2 y f de 4 también sea 2. No, cada uno... Profe, disculpe, Dígame, no entiendo nada. ¿por qué? ¿No escucha? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Se escucha el internet ya como que lo tiene malo. Hola, 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 hola. Probando. Profe, si se le escucha, profe. Sí, profe, sí se escucha. Listo, entonces continuemos. Estaba hablando de la clasificación de las funciones, de los tipos de funciones que existen. Entonces, el primer tipo era la función inyectiva, que es también conocida como las funciones 1 a 1, que son funciones en las cuales cada elemento, es decir, los elementos del codominio se asocian máximo con un elemento del dominio. Es decir, no hay ningún elemento del Sí dominio que esté escucho. asociado con dos También. elementos del codominio. Ahora sí, ¿me escuchas o se cortó otra vez? Hola, Eh, Hola, se profe. escucha. se sigue entrecortando. No, yo lo Se escucho escucha normal. siempre cortado. Posible que algunos tengan ese Yo creo que problema. es problema más del internet de ellos que de usted. Sí, porque pues sí, si todos me escuchan mal, es que mi internet está mal. Si algunos me escuchan mal, es que algunos tienen internet mal. Yo le Entonces, escucho Por lo bien. menos yo lo escucho bien. bueno, entonces pues si el problema de los que no me escuchan, pues tocaría Igual. que revisen después de la clase para ponerse al día, porque pues tenemos que continuar. Entonces, entiendo. ¿Me escuchan? Hola, Aló. Aló. que creo que ahora sí tuvo un bajonazo de internet. Hola, hola, hola. Se le escucha, profe, ya se le escucha. Mm, bueno, tratamos de continuar. Entonces, estaba diciendo que están las funciones inyectivas, que son las funciones 1 a 1, que cada elemento del codominio se asocia máximo con un elemento del dominio. Las funciones sobreyectivas son funciones en las cuales todos los elementos del codominio están relacionados con elementos del dominio. Es decir, no hay ningún elemento del codominio que esté volando. Mientras que una función se dice biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva. Es decir, todos los elementos del dominio se asocian con un elemento del codominio y no hay ningún elemento del codominio que esté sin compañero. Entonces, ejemplo de cada uno de esos tipos de funciones. Por ejemplo, arrancando de esos conjuntos, A igual a 1, 2, 3, 4, B igual a 5, 6, 7, 8 y C igual a 9, 10. Entonces, una función inyectiva entre C y A sería decir f de 9 es 1 y f de 10 es 3. Es decir, de C 9 asociarlo con 1 de A y 10 asociarlo con 3 de A. Entonces, cada uno de los elementos de A está asociado con máximo un elemento de C. 1 está asociado con 1, 2 no está asociado, 3 está con 1 y 4 no está asociado. Y pues todos los elementos de C están asociados, entonces esto es una función. Una función es sobreyectiva si todos los elementos del codominio están asociados. Por ejemplo, una función de B a C, la función G, que asocia 5 con 9, 6 con 10, 7 con 9 y 8 con 10.
Entonces es una función sobreyectiva porque todos los elementos de C están asociados. Pero no es una función inyectiva porque 9 está asociado con dos números, 10 está asociado con dos números de B. Entonces no es inyectiva. Por otra parte, esta función de C a A, que asocia 9 con 1 y 10 con 3, no es sobreyectiva porque 2 no está asociado con nada, 4 no está asociado con nada. Mientras que una función entre A y B, que sí sería biyectiva, sería f de 1, 6, f de 2, 8, f de 3, 7 y f de 4, 5. Entonces, todos los elementos de A están asociados con un elemento de B y todos los elementos de B están asociados exactamente con un elemento de A, ni más ni menos. Entonces, esta función se puede decir que es biyectiva. Y este concepto es importante para cuando hablemos de inversas de funciones, debido a que las únicas funciones que podemos invertir son las funciones biyectivas. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Bueno, entonces, aparte de estas funciones, hay un par de funciones especiales. Está primero la función vacía, que no asocia ningún elemento del dominio con el codominio. Esta función solo puede existir con un dominio vacío, porque si no, no sería función. Entonces, sería... Esta función, pues, es una función que no tiene mucho sentido, la función vacía. Pero se utiliza como convención. Es decir, que en algunas demostraciones es necesario tener en cuenta qué pasa si una función es vacía. Entonces, por eso se imagina uno una función vacía. Aunque, pues, como les dije, no tiene mucho sentido y no tiene mucho propósito. Está la función identidad, que es una función que relaciona los elementos del dominio con sí mismos. Por ejemplo, en números reales, la función de reales a reales, que es f de x igual a x, es una función identidad, porque todos los números se asocian consigo mismos. Es decir, f de 1 sería 1, f de 2 sería 2, f de 3 sería 3, f de 0 sería 0. Y así sucesivamente. Esa es la función identidad. Que gráficamente pues, tiene una forma un poco interesante, que es que, a ver, un momento. Si este es el plano de coordenadas, voy a dejar así de rapidez, de pronto queda un poquito torcido, no importa. La función identidad sería una línea que va, un momento, así, con un ángulo de exactamente 45 grados con respecto a la horizontal. Y para la idea es que todos los elementos de este conjunto de identidad están sobre esa línea. Es decir, así es como verificaríamos nosotros la función de identidad, de esta forma. Un momentico ya, un pequeña. Mientras que la función constante es una función que relaciona todos los elementos del dominio con un solo elemento del codominio. Es decir, todas las funciones van hacia el mismo. Hablando de números, sería, por ejemplo, una función que va desde los números reales hacia el número 3, tal que la función de todos esos números es igual a 3, f de x igual a 3. Entonces, f de 0 es 3, f de 1 es 3, f de 2 es 3, f de 400.000 es 3. Entonces, gráficamente, esto se vería como que todos los puntos del eje X los asociamos con y igual a 3. Que digamos que esté por acá. Entonces, sería una línea paralela al eje X. Entonces, se vería así. Todos los elementos están sobre esa línea. Entonces, esas son un par de funciones especiales, la función de identidad y la función constante. De hecho, la función de identidad se suele representar por medio de la letra I. Así pues, una nomenclatura especial que se le da a veces. Entonces,
hay un par de operaciones que se pueden hacer entre funciones. Bueno, una entre funciones y otra sobre una misma función. Es decir, nosotros si tenemos funciones numéricas, podemos pues sumar funciones, podemos restar funciones. Pero en funciones en general hay solamente dos operaciones que podemos hacer. Una de las operaciones es la composición, que es también conocida como el producto punto. Entonces, la idea es que si tenemos dos funciones, una que va de A a B y otra que va de B a C, podemos definir una función que va desde A hasta C pasando por B. Que pues sería básicamente lo que dé la función de A a B. Vemos el resultado de esa función, nos da de B a C. Entonces, eso define otra relación de correspondencia. Eso define otra función. Y esa función es denominada como la función composición, que es también conocida como el producto, el producto punto de funciones. Se puede representar como, es decir, la función composición de G y F se representa primero a la última función, es decir, G de f de x o G por f de x. Entonces, visualmente se puede como ver más fácilmente de qué estamos hablando. Por ejemplo, tenemos una función de A a B, que es f de 1 es 1, f de 2 es 2, f de 3 es 0, f de 4 es 1. Y tenemos otra función de B a C, que dice g de 0 es 3, g de 1 es 2 y g de 2 es 5. Resulta que yo puedo hacer una función que arranca desde A y llega hasta C pasando por B, utilizando las dos funciones. Así, por ejemplo, g de f de 1 sería, pasando por 1, llega hasta 2. Entonces sería 2. G de f de 2, arranca de 2, pasa por 2, llega a 5. Sería 5. G de f de 3, arranca de 3, pasa por 0 y termina en 3. Entonces, G de f de 3 sería 3. Y empezando desde 4, pasando por 1, llegamos a 2. Entonces, G de f de 4 sería 2. Y así podemos ver cómo, apilando las dos funciones, conseguimos llegar a otra función, conseguimos definir otra función. Es decir, si ven cómo se define esta función compuesta, esta composición de funciones, que pues es algo que podemos hacer también con funciones numéricas. Podemos decir, por ejemplo, x al cuadrado más 7. Entonces calculamos x al cuadrado y después le sumamos 7. Ahí estamos componiendo la función x cuadrado con la función x más 7. Entonces esa es una de las operaciones que podemos hacer entre funciones. Y la otra operación es la operación inversa, que consiste en invertir la relación entre la preimagen y la imagen. Así, por ejemplo, si tenemos esta función que va del conjunto 0, 1, 2 al conjunto 2, 3, 5. Entonces, f de 0 es 3, f de 1 es 2, f de 2 es 5. Esto se denomina de la siguiente forma. ¿Perdón? Me han faltado unas cositas. Si esta función es f de x, que dice f de 0 es 3, f de 1 es 2 y f de 2 es 5, podemos definir una función inversa que asocia los mismos números, pero al revés. Entonces, arranca de 2, 3, 5 y llega a 0, 1, 2. Siguiendo las mismas líneas, pero al revés. Entonces, la inversa de f, es decir, f era menos 1,
de 2 sería seguir esta asociación al revés, llegamos a 1. Entonces, la inversa de 2, 1. F inversa de 3 es 0 y F inversa de 5 es 2. Entonces, esto es una función inversa. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me parece escuchar? Aún no, no, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, No, que creo que alguien estaba tratando de hacer una pregunta y no alcancé a escuchar la pregunta. Entonces aquí pues para visualizar más fácilmente pongo la función entre las dos. Es decir, recuerden que la función es es básicamente estas líneas, esta asociación de este conjunto a este conjunto. Si la función es poder tomar un elemento de este conjunto y convertirlo en un elemento de este conjunto. Entonces, pues como les dije, la función directa es f de 0 es 3, f de 1 es 2 y f de 2 es 5. La función inversa, f de la menos 1 de 2 es 1, f de la menos 1 de 3 es 0 y f de la menos 1 de 5 es 2. Ahora, esta función inversa es solamente una función, es decir, una función es solamente invertible si y solo si es una función inyectiva, digo, biyectiva. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no fuera inyectiva? Este conjunto, por ejemplo, podría tener un 7 por acá. Y ese 7 quedaría aquí en el dominio de la inversa y no estaría asociado con nada. Entonces, no nos sirve. O bueno, mejor dicho, si una función no fuera inyectiva, ¿qué pasaría? Habría alguno de estos elementos que estaría asociado con dos elementos de acá. Por ejemplo, podría ser algo así. Y en ese caso, en la inversa tendríamos 3 asociado con dos números diferentes. Y eso no es una función. Mientras que si esta función no fuera sobreyectiva, es decir, si hubiera algún otro elemento que no esté asociado con algún elemento de la primera función, entonces lo tendríamos por acá abajo. Este elemento sería un elemento del dominio que no está asociado con el codominio. Entonces esto no sería una función sobre estos conjuntos. Entonces es necesario para que podamos invertir una función que sea una función tanto inyectiva como sobreyectiva para que la función esté bien definida en los conjuntos que estamos utilizando. ¿Sí entendieron? sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, algún comentario? ¿Algo más que quieran saber sobre funciones? Bueno, entonces voy a parar un momento la grabación.